3 reclusos fueron ejecutados en distintas penitenciarías en Paraguay. En 3 penitenciarías distintas. Y se grabó el momento en que perdían la vida. Y esto se hizo para cumplir con decisiones que tomó el PCC. A ese nivel estamos. O sea, no es que solamente liquidan al recluso, le graban y se hace en simultáneo. Está Juan Martens, doctor en criminología. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día Luis, a vos y a tu equipo. ¿Qué supone llegar a estos niveles, Juan? El hecho de que se decida la muerte de 3 reclusos, que lo decida la organización criminal, ¿verdad? PCC. Creo que porque hubo conflictos internos, entonces ellos resuelven de esta manera la cosa. Pero que además se graba la forma en que los mataron, porque fueron con sobredosis de droga, o sea, tuvieron que haber metido la droga, le inyectaron la droga. Brutal es todo el procedimiento, es decir, es una demostración de control absoluto de la penitenciaría, pero además grabar y transmitir en vivo. ¿Qué supone? Hasta ¿qué nivel, qué línea cruzamos con esto, Juan? Y es una demostración, así como decías, del absoluto poder y la tranquilidad con que ejecutan sus planes al interior del sistema penitenciario, y además de que han podido realizar su debate, porque la ejecución, cuando decía el PCC, es tras una larga discusión, que le llaman debate, es una sintonía final, son entre comillas las autoridades del PCC quienes toman estas decisiones, es decir, tuvieron tiempo de discutir durante horas, salió la decisión y esa decisión se ejecutó con mucha tranquilidad, en connivencia seguramente con funcionarios deshonestos, porque ellos manejan, gracias al dinero proveniente del narcotráfico, espacios territoriales dentro del sistema penitenciario. Y es una forma también de presentación pública, una vez más, del PCC en nuestro país, que tiene esta posibilidad de coordinar acciones. En San Pablo, en el 2001, ellos tomaron más de 30 penitenciarías al mismo tiempo utilizando sus teléfonos celulares. Y también lo que nos habla, Luis, es de que efectivamente el gran poder de estos grupos que están en las penitenciarías reside en su comunicación, en el acceso al teléfono, al wifi, al internet, con el que administran sus empresas, sus acciones y toman sus decisiones de eso. Ahora, esto sé que pasa en América Latina, ¿verdad? Lo que contabas vos en Brasil, o sea, no es un fenómeno obviamente nuestro, pero solamente ocurre en los países en donde consiguen comprar la connivencia de los funcionarios y seguramente de autoridades políticas, administrativas, burocráticas, ¿verdad? Porque esto no va a pasar en Holanda, no va a pasar en Noruega, no va a pasar en Finlandia, pasa acá, en América Latina. Esto pasa en todos los lugares en donde el sistema penitenciario es corrupto, en donde el sistema penitenciario está al servicio del crimen organizado y no del tratamiento penitenciario, como lo establece la Constitución Nacional, y en donde la cárcel es un éxito para la consolidación del crimen, para la consolidación de la identidad delincuente y no para los fines de reinserción y de protección social. Y lastimosamente es porque ingresa demasiado dinero a las arcas de funcionarios públicos y hasta el momento no hemos tenido ninguna decisión política de controlar cómo viven, en qué se mueven las autoridades del sistema penitenciario. Lo debería hacer la Contraloría General de la República y cortar ese ingreso del dinero tan impune e inmune con el que ostentan también estos funcionarios, Luis. Hoy el riesgo mayor para la democracia y para la convivencia, digamos, relativamente pacífica, obviamente son estas organizaciones criminales. Y en ese sentido, Juan, tiene lógica que el Estado, es como que nosotros le financiamos las universidades donde ellos van a capturar o van a reclutar, digamos, a nuevos soldados, porque las cárceles hoy son básicamente eso, o sea, el lugar de donde se nutren estas organizaciones criminales que son el riesgo principal para nuestra democracia. Y lo que es peor es que cada día le mandamos más gente, o sea, más personas
para que engrosen sus filas, porque cuando estamos abusando con la prisión, lo que estamos haciendo es obligar a estas personas que ingresan a adherirse a una u otra facción. Porque hoy el sistema penitenciario, en las 18 unidades, Luis, la persona que no tiene la capacidad de mantenerse, la persona que no tiene capacidad de pagar por un lugar, de pagar por su alimentación, se ve obligada a acercarse y pedir protección a uno de estos grupos. O sea, son dos los grupos mayoritarios que hoy están operando en nuestras cárceles y a las que se tienen que acercar las personas para que efectivamente puedan tener cierta, entre comillas, tranquilidad y poder vivir dentro del sistema penitenciario. Entonces, es la acción del propio Estado, del sistema judicial, del sistema fiscal, el que les da mayor poder, otorgándole todos los días mayor funcionamiento a través de las personas que están ingresando día a día. Es realmente contradictorio cuando miramos los resultados, ¿no? Martens, si decís que uno de los elementos claves para que mantengan este poder en las penitenciarías es su capacidad de comunicación, ¿qué pasa con aquella técnica del bloqueo de señales, de mantenerlos aislados? Porque ni siquiera te digo lo de esconder los celulares, evitar, prohibirles porque no se llega, eso parece más bien un deseo más que una realidad, ¿verdad? Pero con las señales algo se podría hacer. Y cortando las señales, Juan Carlos, se puede disminuir un 60%, tal vez 70% incluso, del poder de movilización y de acción que tienen estos grupos. Y en otros países se han tomado experiencias con las mismas telefónicas. En las licitaciones se pide que en determinado lugar no tenga señal el teléfono. Pero esto también es posible cuando el sistema penitenciario o la cárcel como infraestructura está alejada de las ciudades. Nosotros tenemos algunas zonas que podrían operar así. O sea, la cárcel de Oviedo está en una zona relativamente alejada de centros de población, la cárcel de Emboscada, ¿no? Pero son decisiones que exigen buena voluntad, exigen lucha, una capacidad, una intención de enfrentar eficazmente el crimen organizado, que no se da lastimosamente en nuestro país en este momento, y por tanto, en la medida de que estas personas, los del crimen organizado, ostentan estos privilegios, hay funcionarios que se están enriqueciendo con el dinero que reciben, y lastimosamente, por tanto, no vemos resultados positivos ni acciones en ese sentido, Juan Carlos. Sí, Estela. Sí, en ese sentido, doctor Martens, asume un nuevo gobierno con varios, diríamos, políticos colorados vinculados como muy públicamente con el mundo del narcotráfico, lavado de dinero. Vamos a suponer que este nuevo gobierno pretenda combatir el narcotráfico y el lavado de dinero. ¿Por dónde se empieza? Es muy difícil lo que planteas, Estela, porque hoy nosotros tenemos nuestro cielo abierto al ingreso de cocaína. En el Parlamento se está discutiendo la ley de radares y ni siquiera son capaces de poner la palabra control, quieren dejar la palabra vigilar, es decir, que no se tenga de vuelta atribuciones de control del sistema aéreo. Entonces, es un problema que estamos teniendo, y lo que vemos es de que hay pareciera una decantación o una decisión de que todo sigue igual, de que las avionetas que vienen de la zona andina sigan trayendo cocaína, porque ni siquiera estamos teniendo una posición firme como país, como Parlamento, a favor del control efectivo a través de los radares. Por otro lado, en los últimos años también ya tuvimos decomisos multimillonarios a través de la Genadico, que pudieran servir para comprar radares, para comprar escáneres. Tampoco siquiera se han gastado ese dinero. Entonces, es realmente un desafío que el próximo gobierno tome decisiones que nos permitan ver que van a tener una acción eficaz y con capacidades de control del crimen organizado que hoy se instaló tanto en nuestro país, porque es tan fácil mandar cocaína a Europa, que es el gran negocio, seguir produciendo marihuana para los países de la región, seguir siendo una zona de tránsito de las armas cortas que llegan a los grupos criminales en Brasil, y todo eso corroyendo
el sistema democrático e instalando sus representantes incluso en los órganos de decisión política. Juan, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.